Bueno, hola a todos, bienvenidos. Conferencia de prensa con Cheika, head coach de los Pumas, Julián Montoya, Capitán. Vamos a dar inicio, por favor, a todos que paren silencio. Vamos a comenzar con Capitán y Dipia. Bien, buenos días. ¿Cómo fue el proceso para elegir los primeros 23? Pues específicamente algunos nombres: Tordoni, 12, Bautista Deli como titular, que sabemos que ya no también podría ir para entrar en. Okay. Well, I think I'll just go and you correct me if you translate if I need it. Okay. So, per esto primero 23, está quiero darle una oportunidad a jugadores que están bien en su preparación, que están ya solo en su post, teniendo 4, 5, 6 semanas de preparación antes de arribar en equipo. Da la posibilidad de otros jugadores a tener en preparación también, que no tenemos esta posibilidad. En mix entra un grupo con mucha experiencia y jugadores que puedan subir a un grupo en el camino verso Copa del Mundo. So, la oportunidad para jugadores como Sordoni, Lucio, Vinci, Batitelgi, Mateo Carreras, Pedro Rubiolo, Michael Vivas, esta es la oportunidad. Okay, en partido contra Nueva Zelanda en Mendoza, en Argentina, en un gran evento, está muy linda oportunidad de todos de ellos. ¿Y cómo los viste? Había mucha expectativa de la gente por ver tanto a Lucho González o a Rodrigo Hidro. ¿Cómo los viste a ellos? ¿Por qué no están en esta oportunidad? ¿Tres? ¿Qué esperar? Sí, pero los dos, Lucho y Rodri, estamos haciendo una preparación porque están exitosos, no solo para participar o para hacer un partido con los Pumas. Pienso que no podemos nunca decir que es seguro que de 3 semanas que hacen, o 2 semanas que hacen, ya transformación increíble, realmente. Que los jugadores que no juegan 15 en muchos años pueden entrar en el equipo. No es que se ve de que está mucha distancia entre ellos y los otros que están jugando 15 de 5 o 6 años o que tengan 10, 20 caps de match. Isco era muy cerrado, close, very close, posición en equipo muy, pero nosotros como entrenadores, es nuestra responsabilidad de que están listos para estar exitosos en equipo, no solo para jugar. Pienso que necesitamos más tiempo para estar listo, sobre todo sobre cosas que son particulares a nuestro equipo: sistema, organización, defensivo, posicionamiento, de cosas cuando juegue contra Nueva Zelanda sea al más alto nivel de estar listo en esto. So, sí, maybe la cosa fácil, la selección fácil está más emocional, sobre todo por Isco, porque está de Mendoza. Pero está, I think Julián dirá que está, ya los dos están en la parte de nuestro equipo. Estoy seguro que en el futuro arriba esta oportunidad. Me tocó hablar con algunos de los All Blacks
todos rápidamente dijeron el partido va a estar en la velocidad de los racks, tanto defensivos como ofensivos. ¿Opinás igual? ¿Cuáles crees que van a ser las claves? Well, por ellos es su modo de ganar el partido. Están claro que pueden ganar esta batalla contra nosotros. Entonces, nosotros a llegar a la cancha, está muy preparado, mucho compromiso en este sector del juego, también con todo lo otro parte del juego. Pero es su método, pienso, arribamos para estar hacer el mejor que podemos en ese sector de juego. Gracias. ¿Qué se puede decir a que va a estar en el estadio, sobre todo el local, que esperaba con tanta ansiedad este partido? ¿Cómo se sienten ustedes en esta provincia? Bien, siempre bien. Yo estoy, I've been here con el equipo de fuera y el equipo de casa. Es siempre una muy linda experiencia. Siempre ayer al entrenamiento, por the kids, familias, fans de rugby que estaban acá en el entrenamiento. Está mucho porque no tenemos tiempo para firmar en foto con todos. En gran support, apoyo que sentimos. Acá jugamos mucho en Mendoza el año pasado también. Queremos hacer todos para darle un sábado maravilloso, seguro con victoria si podemos. Quiero preguntarle dos cuestiones. Hay jugadores de ustedes que están pasando los 15 de esta evaluación, como está evaluando los jugadores. La otra cosa es con respecto a Pablo Matera, y confirmaría que va a tener un rol de 8 y va a cambiar esta función que hace para este último partido. Con Sí. número 8. No, Pablo juega. No. Número 6, en posición de tercera línea. ¿Sí? No, Pablo juega en the flank, yeah, in the right wing. Sí. Sí. Lo va a volver a su puesto. Que jugó anteriormente con los. ¿Está hablando de posición abierto o ciego? Yeah, yeah. That's what I thought that was answering. Yeah. Sí, juega flanca. Sí. Hoy tenemos, pienso que este año es una grande oportunidad para Pablo. Está en forma, siente muy bien físicamente, está tranquilo, lo miro muy bien. Pienso que puede arribar a un nivel más alto que nunca he elevado. Pienso en flanca de su rol, más libero, más fácil para él a tomar o poner su punto fuerte del partido de esta posición. Este es pero la primera pregunta por los jugadores y son más jugadores, no están jugadores de Stevens, están jugadores nosotros, de Argentina. Nosotros no queremos cambiar estos dos jugadores a jugadores de 15. Por el momento, la cosa más importante para nosotros, para lograr, para Argentina, es el Mundial de 15. ¿Okay? Queremos
tener los mejores jugadores para andar y prepararse para esta competencia de este año. El Rugby Championship que está de frente de nosotros ahora. Pensamos que Iskro y González están en el grupo, que están en el mejor. Tenemos 38 jugadores acá o 31 por este partido. Están en este grupo. ¿Okay? Cuando el mundial definido, terminado, la próxima cosa más importante es el Olympics. Es porque tornan a Sevens para jugar en esto también. Queremos que pueden andar de uno por otro. Hola, ¿cómo le va? Buen día. Teniendo en cuenta que ya se le ganó a los All Blacks, te hago por ahí la pregunta más fácil, quizás también la más difícil de poner en juego, que es cómo hacemos para ganarla de vuelta. ¿Dónde está, por ahí para el que no entiende de radio, para el que va a escuchar la nota después, cuál es el fuerte del equipo para que nos ilusionemos todos en irnos del Malvinas el sábado con una victoria, poder repetir lo que se hizo hace un par de meses atrás? Can you just give me the full translation? Yeah. But you want seleccionado. Yeah, well, estamos en un equipo que está, no sé, we're growing, creciendo. De victoria en estos últimos 2 o 3 años, 2 veces, sin da nada, solo la confianza que podemos hacerlo. Esto te ayuda, seguramente, pero es un nuevo partido, nuevo equipo, la oportunidad de nosotros. Punto fuerte que para nosotros nuestra mentalidad a trabajar siempre 80 minutos, cada pelota, cada ataque, cada situación que estamos listo de atacar todo con 100% de nuestra forma. Esta es la mentalidad que queremos tener. Queremos que estemos nuestro cuerpo. Juli, pasaron muchos meses para que puedan a juntarse. Están ahora de jugar en Argentina de vuelta contra Nueva Zelanda. Está el ánimo del equipo, la atmósfera, cómo sentirse a tus compañeros para encarar ese partido. La verdad que, bueno, un día para volver a jugar en Argentina y en Mendoza, que es una provincia que nos trata tan bien, primero es agradecerle a ellos. Después, en cuanto al equipo, hay jugadores que con el tiempo se fueron sumando. Hoy acá de gira somos 38, 31 disponibles para jugar y hay una ilusión y una energía muy linda. Sabemos que estamos preparando el Rugby Championship, si bien es lo más importante que tenemos ahora es el sábado, todos estamos preparando eso. También sabemos que el Mundial es lo más importante, como Michael decía, pero la verdad que la energía y las ganas de que nos vaya bien a todos, sin importar si tengo que arrancar suplente o no jugar, estamos todos en pos de un mismo objetivo y se siente eso. La verdad que todos son igual importantes para que podamos cumplir nuestros objetivos. Hablamos de que vuelva a Francia. Sí, la verdad, bueno, Lucho es el primer partido que juega con Michael, desde que está entrenador. Tuvo el camino que viene haciendo, la verdad que lindo. Se fue a Rebels, después volvió, se lesionó, se operó, se fue a Glasgow, volvió a firmar en Glasgow, jugó bastante, y la verdad que está bien. Yo desde que lo conozco a cómo está ahora, creció un montón, está con muchas ganas, tiene un tamaño impresionante, juega bien, así que nada, contento de poder entrar junto con él a la cancha y hacer esa sociedad de 3 adelante que es muy importante para el equipo, pero bien, la verdad que lo veo bien y lo veo contento, lo veo en un buen momento. Sí, bueno, sin duda pelear cada pelota, tiene importancia de ataque, defensa, rack, patada. Creo que nosotros queremos caracterizarnos por trabajar y trabajar y trabajar.
después estar dispuesto a no pensar tanto de error, sí en hacer lo mejor que podemos. Si hay un error, bueno, va a pasar, cómo reaccionamos a eso y la próxima acción. Y un poco lo que hablamos nosotros, formaciones fijas, defensa, no hay mucho secreto, pero hacer nuestro plan de juego, después tenemos nuestra estrategia, que bueno, la trataremos de aplicar la mejor manera el sábado. Can I ask you how your preparation's going based on what you're expecting next? I'll answer you in English, obviously. So, you might want to translate it back afterwards, but I've been really been pleased. We've got a tricky type of preparation, very different to New Zealand's, because our players play in the Northern Hemisphere, in club rugby, and then international rugby in the Southern Hemisphere. So there's not a collective coming together and getting ready. It's about trying to handle all of that remotely, getting players giving them a break, first of all, and then getting them as fit as possible for what's up ahead this year. And that's, I think it really sharpens the mind when you have to play New Zealand first up. And I like that. I think that gives us and the boys like that too, because I think you felt the intensity rise this week as we've come to the games, come the tension, the aggression at training, it's creeping up, as we get closer to the game. And I couldn't really have asked for much more, considering, some of the things that are put in front of us with different things like Reg 9 and all those types of difficult we have to encounter, which say New Zealand don't have to encounter. I feel like we've had a really positive preparation with a lot of commitment from our players. Take that attitude for this game. And Michael, having been Parramatta and Christchurch last year, you not having played them in 2019, focus on this week that you've got a chance to beat them on home soil first? Oh, well, I didn't even know we haven't played here since 2019, I don't think so, no. You can't go out into the game and think, let's do this for the first time. You got to go out there thinking, let's just do it. That attitude, the sponsor will be happy, just do it. That's the way it works, Nike. So that attitude of full commitment, real and how can I say, intensity, but also with a clear idea of the technical things we need to compete with a team like New Zealand, and then the strategy we need to go on and better than just compete, and keeping all those things together at the same time on the field. So, no, I think it's always challenging in the lead up to the big test matches like this. How much does emotion play, and how much kick play and preparation and strategy and all that. And I feel like we're starting to find the right balance around all those things here. And looking forward to the game, because it's going to be opportunity for some guys who haven't had a chance to play New Zealand before. And let's see what that brings. Ahora que van a estrenar camiseta mirada en los granaderos. Pero cuando portamos la camiseta granaderos, pienso, cuando estaba la anuncio, when they announced that we were playing in the jersey, sí, la semana pasada, estaba en linda recepción, presentación de la camiseta. Están parte importante de la historia de Argentina también. Tienen una posición de granaderos de respeto en la community, en la sociedad. Para mí, valores y van con los granaderos son valores que me gustan mucho. It's really nice, really nice, and no estoy argentinos, pero muy orgulloso de tener la posibilidad
entrar en la cancha, representar solo el país, pero en particular esto de nuestra sociedad, de la sociedad. No hay más para nosotros que estamos afuera que para ustedes que están ahí. No siente que el aire está más condensado en todos lados porque está peleando por estar entre los 23 este sábado, pero después a largo plazo puede estar para una lista mundial. Es un año diferente, de una manera diferente. La competencia es por el sábado, pero también puede estar en esa lista de 23. ¿Cómo lo viven ustedes del lado del jugador? O de tu experiencia, los más chicos que se suman, los experimentados que también ya por estar. Y obvio, uno cuando juega el sueño máximo que tiene es jugar un mundial con la camiseta de tu país, sobre todo nosotros argentinos que somos súper orgullosos de ponernos la camiseta. Después sí es un año distinto, justamente porque es mundial, pero el grupo, como te decía antes, sabe que somos todos igual importantes para hacer eso. Obviamente la tensión sube, las presiones suben, pero el grupo es sano y todos queremos lo mejor para el equipo, que es lo que estamos hablando. Poner el nosotros antes que yo y dejar esa parte de lado. Obviamente todos tienen sus ambiciones individuales y es normal y es lógico y está buenísimo, porque eso es lo que hace levantar la vara y que todos mejoremos como equipo, pero el equipo sabe que hoy lo más importante es el partido del fin de semana, después el siguiente partido más importante es el que viene, y así cada día de la semana. Es la única manera de poder estar en una lista o poder estar en un equipo dando todo día por día, no pensar tanto en lo que pasó ni en lo que viene. Es difícil, sí, obvio, pero bueno, por eso tenemos un grupo unido y hay gente con más experiencia, más chicos, hay un staff muy experimentado también, entonces entre todos vamos apoyándonos, pero lo importante es el día de la semana que estamos hoy y el partido que se viene el fin de semana, sabiendo que el objetivo máximo es el mundial, pero la única manera es ir día por día, literalmente. Vamos al Zoom. Adelante, Martín Carrasco, por favor. Sí, buenos días. Ante todo, disculpas por no estar por ahí, porque la verdad recién puedo bajar el sábado, así los voy a ver recién ahí. Pero Juli, para vos la pregunta. Hace un par de semanas se incorporó al staff técnico el nuevo preparador físico. ¿Qué les aportó? ¿Qué les viste? Porque Michael lo conoce perfectamente, pero usted es la primera experiencia con él. Entonces, está bueno que por ahí la gente sepa que, bueno, cómo fue esta experiencia, cómo lo viste, cómo están. Hola, buen día Martín, ¿cómo estás? Sí, la verdad que hablaste un poco con nosotros, una incorporación muy buena. Michael lo conoce mucho, entrenó con él en Leinster, en Waratahs, Wallabies. También lo entrenó a Felipe en su momento cuando Felipe estaba en Leinster, y Felipe también lo conoce. La verdad que alguien con mucha experiencia, trajo cosas nuevas, un sistema de incorporación nuevo, tiene una mentalidad ganadora muy fuerte, que a nosotros siempre nos viene muy bien. Y la verdad que se adaptó muy rápido al grupo, buen sentido del humor, sabe cómo manejar grupos. La verdad que muy contento y bueno, espero que él también esté disfrutando tanto como nosotros. Gracias, Martín. Bueno, y hacemos una más con Edward de Staff Performance. Hi there, Michael. Apologies if it's already been asked, but how important are these rugby championship matches for preparation for the World Cup coming up later this year? Well, they have, it's twofold, right? So, yes, they're important for the preparation for the World Cup because, you know, there's nothing, you can train all you like, but the best preparation you're going to have is playing these types of games against the best teams in the world, you know, which we have to do here when we're playing in the Rugby Championship. But I would just sort of like to put on top of that there's still a very nice trophy which we've never won up for grabs here, right? It's a shorter version, yes, but it's a real opportunity to get in there and think about the two things at the same time, which you've got to do. You know, I'm not prioritizing one over the other at this stage, and I don't think you have to. I mean, we're getting the best of both worlds. We've made our selections with certain things in mind, but you know, the preparation sort of stops at a certain point and the game begins at a certain point, the opportunity to win the championship, and to do that you need to win games.
and this is the first step in that pursuit, I suppose, not been done here before. So they're equally as important, but the closer that each Saturday comes in the rugby championship takes over. You know what I mean? Of course, and one more if possible. How much impact can it have on the players? How much impact can it have on the players, sort of with the World Cup coming up? How much motivation can it give the players to play their best? Look, mate, I'll be honest in saying that I don't think the World Cup create any extra motivation for these players to play their best. Right? I think the motivation of the World Cup is to be there, you know, doing everything you can to win it, you know, like all teams. But when the players step into this jersey here in Argentina, they're always playing their best and giving their best and extremely motivated. That's one thing I've learned over here. So I don't think that's a carrot more than it's a diamond, you know, that you'd want to get later on. I think the carrot here is just being in the Celeste and Blanco and playing and in here in Mendoza. Thank you. Gracias. Gracias. Yeah.